un poquito chueca la fachada del edificio, pero ¡buah! Impresionante, desde 1750. Oigan, y algo muy chido de este monumento, que bueno, uno pensará, oye, es una piedra y ya está. Pues aquí en este cartel, en uno de los lugares, dice que en el año de 1945 desaparecieron las piezas estas que estaban aquí en medio y a día de hoy no se pueden encontrar. Que de hecho eso me parece muy curioso, quién se la robó, porque era un cacho de piedra ahí en medio, como de un dibujo o algo así, mira. Era tal cual este y desapareció. Dejaron a la pobre piedra pelona. No hay nada en esta piedra, pero bueno, mínimo hay una plaquita que cuenta qué es lo que pasó y por qué está esto aquí. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy me van a acompañar a conocer una nueva ciudad. Les voy a contar un poquito sobre este lugar, vamos a explorar un poco. Espero que les guste mucho este video, así que bueno, acompáñenme a descubrir la ciudad de Stendal. Señoras y señores, ya estamos en la ciudad, ya estamos en Stendal, un lugar que parece sacado de un libro de historia y bueno, no es tan famoso como Berlín o como Múnich, pero es una ciudad que es muy interesante, tiene cosas medievales, creo que hay algunas curiosidades que les van a sorprender, así que bueno, vamos a descubrir esta ciudad y acompáñenme a ver qué tal. Bueno, espero que aprendan un poco sobre esta ciudad. Porque bueno, Stendal no es una ciudad extremadamente turística, pero igual puede ser muy interesante para un fin de semana, para un día venir a pasar el rato, visitar un poco los lugares o sitios de interés, y eso es lo que vamos a hacer. La verdad, la primera impresión saliendo del Hauptbahnhof, de la estación de trenes, es que es una ciudad tranquilita, muy bonita de hecho, limpia, y bueno, vamos en dirección al centro. Comencemos mencionando que esta ciudad está situada al noroeste del estado federado de Sachsen-Anhalt, en el corazón de la región de Altmark, aproximadamente a 125 kilómetros al oeste de Berlín. No está tan lejos, de hecho puedes llegar en tren muy sencillamente. Tiene una extensión de 268 kilómetros cuadrados y una población aproximadamente de 37.800 habitantes, esto según en los registros del año 2024. Oficialmente la ciudad se fundó en 1160, cuando Alberto el Oso le otorgó los derechos de mercado, y muy pronto esta ciudad se convirtió en un punto muy importante, sobre todo dentro de la Liga Hanseática. Bueno, ¿y qué era esto de la Liga Hanseática? Pues básicamente era esta super red comercial medieval que controlaba gran parte del mercado del norte de Europa. Y es por eso por lo que esta ciudad también se convirtió en un punto muy estratégico y en un lugar muy importante para la red comercial. Y bueno, hoy en día Stendal es un centro económico regional, principalmente con industrias como maquinaria, metalurgia, cuestiones industriales. Incluso hay mucho apoyo a pequeñas, medianas empresas. Y bueno, aquí en la zona centro también hay una zona de comercio muy importante, muchas tienditas, y hay muy buenas cafeterías por lo que he visto, restaurantes. Pero sí, es lo que podemos decir principalmente de la ciudad hoy en día. Entre los siglos XIV y XVI se comercializaba principalmente aquí en la ciudad tejidos, cereales, incluso se acuñaba moneda y de hecho aquí en Stendal también se inauguró en 1338 la Escuela Latina, la cual se convirtió en un semillero cultural.
por eso la ciudad también tenía muchísimo impacto dentro de la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad tuvo un papel militar importante. De hecho, la verdad es que también la ciudad sufrió muchísimos daños, pero por suerte y por fortuna, gran parte del centro histórico de la ciudad quedó intacto. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día podemos ver, incluso entrar a edificios que tienen más de 500 años de antigüedad. Es una parte muy bonita de la ciudad, creo que es de las partes más importantes, y de hecho nos vamos a dirigir ahora mismo hacia el centro histórico. Por cierto, como dato histórico importante, Stendal era una ciudad en la Edad Media amurallada, es por eso que tenemos las puertas aquí en la ciudad. Pero bueno, Stendal siempre estaba protegida gracias a sus murallas y a sus puertas. Justo aquí a mi espalda se encuentra la Tangemüretor, que es del siglo XIII. La verdad es que todavía luce imponente aquí en la ciudad con su base románica, su torre gótica. No es la más famosa, es verdad, pero sí es un punto también muy visitado por los turistas. Y de hecho les voy a mostrar en un momentito la otra torre, que esa sí es de las más famosas aquí en la ciudad. Señoras y señores, la estrella de la ciudad, la Wenglinga Tor del siglo XV. La verdad no sé si dije bien el nombre, pero esta es básicamente la cereza del pastel. Es la torre, la puerta principal de la ciudad, que como se los dije, la ciudad estaba amurallada y bueno, tiene una vista panorámica brutal. De hecho se puede subir, los horarios también los puedes encontrar en la parte frontal de la puerta. Es un estilo igual ladrillo, pero honestamente es un monumento súper bonito. Creo que vale muchísimo la pena subir si estás aquí en la ciudad. La verdad es que no es tan cansado, lo puedes hacer tranquilamente, igual con pausas si es necesario, pero definitivamente te recomiendo visitar esta gran puerta. Bueno, estamos justo aquí en la puerta de la que les estoy hablando. De hecho está justamente aquí atrás a mis espaldas y podemos caminar debajo de la puerta. Me da un poco de miedo caminar de espalda, pero bueno, es para que vean un poquito ahí la puerta como tal. Muy bonita también, muy imponente. Está en un punto céntrico, realmente todo está como muy condensado, todo está muy cerca aquí en Stendal. Eso me gusta mucho porque todo el centro es súper caminable, pero muy bonito, muy bonito. De momento todo lo que he visto está increíble, me gusta mucho. Esta puerta está muy top. Y señoras y señores, llegamos al corazón de la ciudad, llegamos al corazón de Stendal, justamente aquí frente o al lado del Rathaus o ayuntamiento de la ciudad. Es una joyita del siglo XV. Y de hecho un dato muy importante y curioso es que justo aquí en este lugar, en mayo de 1945, se firmó la rendición de la ciudad frente a las tropas estadounidenses. Eso es un dato súper importante, estamos en un sitio histórico y bueno, esto se encuentra justamente aquí en el corazón, en el centro de la ciudad. Y bueno, con la rendición básicamente lo que se logró es evitar que la ciudad fuese destruida. Obviamente sufrió muchísimos daños, pero con esto se garantizó que muchos de los edificios o gran parte de la ciudad quedase intacta. Pero bueno, es un sitio histórico, un acontecimiento muy importante aquí en el centro. Justamente esto es frente al ayuntamiento. Como podemos ver, aquí hay muchos de los edificios más antiguos de la ciudad. Aquí está el ayuntamiento, como lo mencionaba. Justamente detrás está una iglesia. Y algo también muy importante, de lo cual ahora hablaremos, es sobre esta estatua, este monumento que está aquí. Pero eso, les quería mostrar un poco más a detalle lo que hay aquí en el centro, en el corazón de la ciudad. Bueno, gente, y justo al lado del edificio del ayuntamiento se encuentra la estatua de Roland, que es un símbolo medieval de libertad y de justicia.
y de hecho esta estatua se puede encontrar en todas las ciudades hanseáticas, las ciudades que formaban parte de esta red comercial. Por cierto, como dato curioso, los Stendaler, que es como se les llama a las personas de aquí de la ciudad, celebran cada junio el Rolandfest o Rolandfest, básicamente una festividad muy importante con cerveza, música, actividades. Estaría muy chido venir en esa época a grabar un poquito cómo es que se celebra, qué pasa, qué hay. Pero eso, un datito ahí que les dejo por si quieren venir en estas fechas. Bueno, gente, entramos a la iglesia San Marian, aquí en el corazón de la ciudad. Un edificio impactante, una iglesia impactante estilo gótico. Su construcción, creo que lo mencioné, data desde el siglo XII. Y bueno, aquí hay mucho material, mucha historia. Obviamente no podemos abarcar todo, pero quise entrar para poderles mostrar un poquito de este lugar. Impresionante. Aquí podemos ver lo que es el centro de la iglesia, la parte central, con sus adornos, con todo lo que hay. Es impactante. Muy bonita la iglesia. Como saben, pues todos estos sitios guardan muchísima historia. Hay muchísimas cosas que ver, muchísimas cosas que leer. Desafortunadamente, pues no tengo mucho tiempo para ello, pero la verdad es que está impactante el lugar, está increíble. Recomiendo mucho visitarlo si están por aquí, por la ciudad. Por cierto, si les gusta la arqueología, Stendal es la cuna de Johann Winkelmann, que es considerado el padre de la arqueología moderna y de hecho es pionero en el tema de historia del arte. Y justamente aquí detrás mío se encuentra el Museo Winkelmann, el cual está increíble, pero sí, justamente este es el Museo Winkelmann. Esta es parte del Museo Winkelmann, que de hecho es uno de los museos más importantes de la ciudad. Y bueno, ahora pega el sol, pero justamente aquí está la figura del caballo de Troya más grande que hay. No sé si se alcanza a ver muy bien, de hecho me quiero tapar un poco del sol, pero mira, ahí está el caballo de Troya, en vivo y en directo, y de hecho puedes subir, ¿eh? Por cierto, este museo cuenta la historia de Winkelmann y muestra algunas réplicas de sus obras, y de hecho es como un viaje por Grecia, así en la antigua Grecia. Como les mencionaba, pueden encontrar muchas obras muy interesantes, pero bueno, quizás entramos, vamos a ver. Continuemos recorriendo la ciudad. Definitivamente Stendal no es una ciudad enorme, aquí la vida es muy tranquila, la gente anda mucho en bicicleta, el centro se recorre básicamente caminando en 20 minutos, no necesitas más tiempo, pero eso no quiere decir que la ciudad sea aburrida, no. La verdad es que sí tiene ritmo de vida, sí hay vida ahorita porque es domingo, pero hay muchísimos restaurantes, muchos cafecitos, tienditas. Vimos sitios también importantes, históricos. No entré a todas las iglesias, no entré a los museos, pero es una ciudad muy atractiva, es muy bonita. Yo creo que para pasar unos 2 días quizás. Pero eso, vamos a recorrer un poquito más. Estamos ya prácticamente por terminar nuestro recorrido por Stendal. Sigamos un poquito. Oigan, por cierto, y como datos curiosos, aquí hay más bicicletas por número de habitantes que autos. Otro dato también interesante es que la universidad, parte de la Hochschule Magdeburg-Stendal, también atrae a muchísimos estudiantes internacionales. La verdad es que no me lo hubiese imaginado porque al final es una ciudad no tan famosa o no es la primera ciudad que se te viene a la cabeza, pero hay muchísima atracción.
vienen muchísimos estudiantes internacionales aquí a esta universidad, ¿eh? Algo muy interesante. Otra cosa muy interesante es que aquí las personas de Stendal tienen una personalidad muy tranquila, son súper relajados, son personas súper tranquilas, por lo menos con las pocas personas que he podido hablar o hacer algunas preguntitas, súper amablemente se han acercado, me han contestado, incluso me han dado algunas recomendaciones, pero sí, la gente es muy tranquila, su acento muy característico, pero eso, muy interesante también. Bueno, gente, y así terminamos el recorrido por Stendal, una ciudad pequeña pero con una historia enorme. La verdad es que dije, tengo que terminar el video aquí con este pedazo de fondo. Estoy justamente en donde está el lago de la ciudad. Es un paisaje impresionante, hermoso. Tenía pensado terminar el video en la estación central, pero dije, aquí se tiene que acabar con esta vista espectacular. Y bueno, si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse para ver más aventuras en Alemania o por el mundo. Igual déjenme en los comentarios qué les parece Stendal, qué les pareció esta ciudad, o si está en su lista de viajes, si ya la conocen. Así que nada, gente, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en 2 semanitas, como es de costumbre, en una nueva aventura. Así que bueno, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.